Hermanos, muy buenos días. Hoy es primer día de la semana, Día del Señor, octubre 2 del 2022. Y bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 20. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 12. Hechos 20 del 7 hasta el 12. Tiene su Biblia con usted, entonces me sigue. Antes de continuar, entonces voy a hacer una oración. Vamos a entonces a orar en esta mañana dando gracias a Dios por este día que Él nos ha dado. Oremos, Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, que el estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu nos guíe a entender lo que ahí nos dice y sacar enseñanzas para nuestra vida. Ayúdanos a entender las Escrituras, que esa es la razón por la cual estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer Libro de los Hechos, capítulo 20, de el versículo 7 hasta el 12. Voy a utilizar la versión Nueva Biblia de las Américas. La versión Nueva Biblia de las Américas. Capítulo 20 de Hechos. Dice así: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, ¿no?, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Esta es palabra del Señor. Bueno, este pasaje de la Escritura que Lucas habla es muy interesante. Tengan listo su Biblia a la mano, sus marcadores, ¿no?, para que ustedes puedan estudiar la Biblia. ¿De qué parte? El contexto va desde el versículo 1 de Hechos capítulo 20, en donde Pablo dice ahí está viajando por Macedonia y también por Grecia. En el versículo 6 dice: nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos donde ellos estaban en Troas. O sea, llegaron a Troas. ¿Dónde está Troas? Troas está en la parte norte de Asia, cerca de un puerto. Y allí nos quedamos 7 días. O sea, esos 7 días incluye el día de reposo al final. O sea, estaban justamente para el día de la sinagoga. Eso está en Hechos capítulo 20. Luego en el versículo 7 dice: en el primer día de la semana. Ahora, hay dos formas muy interesantes, porque primer día de la semana, ¿no?, se puede, bueno, primer día de la semana es el día después del día de reposo, o sea, el séptimo día. Hoy es el primer día de la semana, ¿ok? Mañana, lunes, es el segundo día de la semana. La gente cree que porque hoy día no trabaja la mayoría, hay gente que trabaja, pero la mayoría, o mañana es el primer día. No, mañana puede ser el primer día de trabajo, tal vez de la semana de trabajo, pero hoy es el primer día de la semana. Ayer ya terminó. Son 7 días en una semana, en caso que no sabía. Entonces, hoy es el primer día, pero también se llama hoy día el octavo día, ¿ok? Por eso que a veces va a haber en la Biblia cuando dice y en el octavo día, pero el octavo día es el primer día. Hoy, primer día de la semana, eh, día, pues se llama Día del Señor porque es el día entre cristianos que se reúnen para alabar al Señor. Ayer hay sectas
heréticas como los adventistas y otros más, que creen que el séptimo día es el día del Señor, lo cual no es cierto. ¿Ok? Si usted conoce sectas heréticas, no tiene que asociarse con ellos. Hoy es el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Ok? Muchos se llaman domingo, pero domingo es una asignación romana. Bueno, todo el mundo conoce, o en inglés se llama Sunday. En español es primer día de la semana o domingo. Llamémosle ya sea primer día de la semana o llamémosle día del Señor. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Dos cosas muy importantes. Dice que ese día, cuando estaban reunidos, ahora, bien interesante, porque la pregunta es, ¿no? Siempre dicen aquellos que niegan que la iglesia se reunía hoy día, es, bueno, hay evidencias en la Biblia, inclusive Lucas dice que Pablo se reunía el día sábado, o sea, el día de reposo judío. En realidad lo que él hacía era aprovechar que se reunían los sábados para predicar el Evangelio, porque el primer día de la semana nadie se reunía en la sinagoga. Pablo era hebreo, entonces si él iba a predicar el Evangelio a los hebreos, bueno, no hay mejor día que el sábado, porque el sábado estaba lleno la sinagoga. Entonces él entraba, podía entrar porque era hebreo. Segundo, porque él daba la oportunidad para hablar y predicar el Evangelio. Pero él sabía muy bien que el primer día de la semana ya estaba separado para adorar al Señor. Y esto lo dicen muchos comentaristas. El comentario Ellicott para lectores dice que de acuerdo al consejo que se da en 1 Corintios 16:2. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2? Ahora su Biblia. 1 Corintios 16:2. Y lea lo que dice en el versículo. Dice, cada primer día de la semana, dice Pablo, cada uno de ustedes aparte algo. Ahora, interesante porque la razón que dice Pablo esto es porque ya los cristianos se reunían el primer día de la semana, o sea, hoy. ¿Ok? Pablo no utiliza la palabra domingo porque ellos no usaban esa terminología romana, porque era pagana. Hoy en día se ha usado, es una usanza, domingo se sabe que soy. Pero los creyentes no se llamaban cristianos y tampoco se decían que era domingo. Para que se den cuenta, eso es lo que dice la Biblia y eso es históricamente cierto. O sea, ellos nunca decían mañana domingo, no decían eso. Decían mañana es día del Señor. Mañana es primer día de la semana. Así decían ellos. Muy bien santo. No se llamaban cristianos hasta después. Ok, eso es muy importante, por eso hay que conocer mucho. Subraya eso. 1 Corintios 16:2, Pablo habla de que los creyentes que se reúnen el primer día de la semana, o sea, no dice los creyentes que se reúnen el sábado. Esto es una evidencia de que ya los creyentes se reunían un día como hoy. El primer día de la semana es el día del Señor, no el sábado. Entonces, volviendo, cuando Lucas dice en el primer día de la semana, porque Lucas está escribiendo, Lucas simplemente está confirmando que ya los creyentes, los santos en Cristo, como dice Pablo, los fieles, los que creían en Jesús como el Mesías, se reunían el primer día de la semana. ¿Ok? ¿Qué dice aquí el comentario Ellicott? Dice así. Esto y el consejo de 1 Corintios 16:2 son unas pruebas contundentes que la iglesia ya había empezado a observar el festival semanal de la resurrección. ¿Ok? O sea, hoy. En lugar de los días que los judíos se reunían. La pregunta es, ¿cuándo empezaba el primer día? Empezaba a las 6 de la tarde el sábado, porque recuerde que dentro de la usanza judía, el día empezaba a las 6 de la tarde y terminaba hasta el otro día. Por ejemplo, si era sábado, el primer día empezaba sábado a las 6 de la tarde, eso ya era domingo o primer día de la semana. Si no eran hebreos, entonces obviamente el primer día de la semana empezaba al día siguiente, o sea, hoy,
temprano, a la medianoche. Pero ya sea que sea uno o el otro, el punto principal no es eso, sino la idea y la práctica que ya tenía de que los creyentes en Jesús, como el Mesías, celebraban su resurrección el primer día de la semana, no el sábado. Era imposible, porque el sábado era la usanza judía y los hebreos no celebraban ese día ninguna resurrección. Ellos se reunían en su sinagoga a escuchar la ley de Moisés, nada más. O sea, era imposible que ellos tomen ese día para festejar o celebrar la resurrección y la Eucaristía. ¿Ok? Otra cosa muy importante es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué dice aquí? Dice, primer día de la semana para el partimiento del pan. ¿Qué es partir del pan? Esto es algo muy importante. Muchos creen que cuando dice eh, el partimiento del pan, se estaba refiriendo a eh, una comida común y corriente. ¿Por qué? El argumento es esto. Si empezaba a las 6 de la tarde, bueno, ya era cena. Entonces en la cena se parte el pan. Pero esa frase partir el pan no tiene que ver con cena, tiene que ver con Eucaristía. Entonces lo que pasaba es esto. En la primera iglesia primitiva, ¿no? Los creyentes, no había una organización como ahora. Por ejemplo, hoy ya es costumbre en todo lugar, ¿no? En donde generalmente las reuniones para el Señor, como hoy en día, es en las mañanas. Muchas iglesias empiezan 8 de la mañana a reunirse, otras 9, otras hasta 10 de la mañana. Pero es 8, 9, 10. La idea es temprano. En esos tiempos no era así. Si bien es cierto, tenían la costumbre de reunirse temprano, generalmente lo hacían también en la tarde. Por ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir, si se iban por el calendario hebreo, el día siguiente empezaba a las 6 de la tarde de ese día. Entonces, si querían ya celebrar el Día del Señor temprano, esperaban después de las 6 de la tarde porque ya era el día siguiente, entonces ya era de tarde, 6, 7, 8, 9 de la noche. Entonces en ese momento generalmente lo que hacían era reunirse y tal vez había un momento de ágape. El momento de ágape es lo que Pablo dice justamente en 1 Corintios 16, que no se tiene que extender al punto en donde haya un desorden. Entonces Pablo decía, si alguien tiene hambre, que antes que se venga a la reunión, que se quede en casa y que coma su alimento, para que cuando venga a la reunión, entonces no esté, diríamos, tan hambriento que deje de hambre a los otros miembros de la iglesia que estaban reunidos. Entonces lo que sucedía era una situación de organización. Entonces, antes, en ese entonces, generalmente se tomaba la cena, pero había dos problemas. Muchos no estaban presentes en la cena del Señor. Venían tarde, o sea, perdían estar en la cena. Dos, muchos pensaban que la cena era simplemente otra cena más, o sea, no la Eucaristía, otra cena. Entonces había un descontrol tremendo. Entonces parece ser que después en adelante se esperaba muy temprano al día siguiente, digamos 6, 7 de la mañana, en donde ya había más cristianos o creyentes en Jesús reunidos. Entonces la gran mayoría, entonces recién comenzaban a partir el pan, o sea, Eucaristía. Una cosa muy importante, si eso es cierto, lo cual es cierto, entonces la Eucaristía ya empezó desde este momento, más o menos esto es escrito en el año 60 más o menos, ya cuando estaba el reinado de Nerón, pero parece que la Eucaristía ya se había practicado inclusive después de la resurrección, porque Eucaristía significa partir el pan, ¿no? Y compartir el vino. Entonces, a medida que pasaban, primer día de la semana se constituye entonces el día de reunión de los creyentes en Jesús, a diferencia del sábado o el día de reposo de los judíos que no creían en Jesús. La resurrección era imposible que se practicara el día de reposo. La resurrección era para solamente los creyentes en Jesús, los discípulos que se reunían con los apóstoles. El rompimiento del pan prácticamente sigue en base al mandato de Jesús, ¿no? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Ok? Entonces, en base a este mi cuerpo y este mi sangre, entonces se tenían que reunir. Era el centro de la liturgia, la Eucaristía cristiana. Quienes lo hacían, generalmente lo hacían los apóstoles. Pero recuerde ya que para ese tiempo, cuando Pablo está escribiendo, los apóstoles habían ya designado a presbíteros, en otras palabras, ancianos, para que sean a cargo de las reuniones locales en el partimiento del pan y también en la Eucaristía. Entonces la Eucaristía se convierte entonces en el centro principal de lo que es realmente eh, la, eh, el servicio público a Dios. ¿Ok?
Entonces tenemos dos cosas. Uno, las reuniones se hacían ya el primer día de la semana, como hoy. Número dos, en el primer día de la semana lo que se hacía era la Eucaristía, el partir el pan y el tomar el vino en memoria de lo que Jesús dijo. Eso es fundamental, ¿ok? Eso es fundamental. No había lo que había en ese, hoy en día, no habían sectas sabidas y por haber creadas por los hombres, ¿no? Sino había prácticamente una unidad pristina, diríamos. No era perfecta, porque como hemos visto, siempre había personas que traían problemas a la iglesia, que causaban división, pero a comparación de hoy, era, había una unidad, había una unidad, ¿ok? Y en esa unidad se caracterizaba, uno, reuniones primer día de la semana, que es el día del Señor, y la Eucaristía, partimiento del pan y el vino. Entonces es muy importante que usted sepa. Pero no solamente era eso, sigamos leyendo. Dice así, eh, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. O sea, si se dan cuenta, fíjese, si se dan cuenta, parece ser, parece ser que el primer día de la semana ya ellos eh, empezaba el sábado en la noche, que es primer día de la semana. Ya no se cuenta como sábado. Después de las 6 ya no es sábado, es primer día de la semana. Número 2. Su discurso de Pablo se prolongó por horas, unas 6 horas, porque dice aquí hasta la medianoche, porque tenían pensado salir al día siguiente, que seguía siendo el día del Señor, primer día de la semana, ¿no? Partir a otro lugar. O sea, ese era el plan. ¿Ok? Y por eso que el partimiento del pan no necesariamente se hacía en la mañana, en ese entonces, claro, Eucaristía es dar gracias, sino que en ese momento la Eucaristía se daba con los que estaban presentes. O sea, era un momento muy increíble, ¿no? Eh, es algo, o sea, tal vez no podemos volver obviamente atrás en la máquina del tiempo, pero podemos darnos una idea. Estaban reunidos, Pablo ahí, trajeron el pan, que viene a ser como un pan, una tortilla, como un pan de Irán. Eso lo venden en todos los mercados donde usted está. Tal vez es un pan de Irán, ¿no? De Persia. En México lo llaman tortilla. Generalmente es la tortilla de harina porque es grande, ¿no? Eh, y el vino no era jugo de uvas del mercado, de donde usted va a comprar, porque no había mercados como los que hay hoy en día. Entonces eso se partía el pan, ¿no? Se partía el pan, se hacía así y se daba a todos. Entonces pasaba el pan, lo partía. Eso lo hacemos en la iglesia presbiteriana reformada. Se pone una mesa grande, una mesa larga, ¿no? Entonces, y hay una copa, ¿no? Hay una copa en donde con vino, entonces se va pasando y se va pasando. Claro, por asuntos tal vez de sanidad, diríamos, especialmente con el COVID ya no se hacía eso, pero es normal. Y luego pasaban el pan, no agarraba el pan y se lo pasaba a otro, el otro agarraba un pedazo de pan, se lo pasaba a otro y así, porque eso era la usanza, así se hizo, siempre fue así. En la iglesia primitiva se decía así, ¿me entiende? Así era, literalmente así era. Entonces, esas dos cosas importantes estamos viendo aquí. O sea, si alguien dice, ¿no? Porque mucha gente dice, sectas sabatistas, dice, no, que es mentira que el primer día de la semana lo hizo Constantino en el siglo IV. Eso es totalmente mentira. Esa gente es ignorante. Esa gente no sabe lo que está hablando. Por eso que usted tiene que alejarse de sectas creadas por hombres. La confunden a usted, ¿no? Y mucha gente lamentablemente no entiende cómo se deja engañar por sectas referente a ese punto. No se dejen engañar. Aquí está la Biblia. 20. Por eso tienen que ustedes que estudiar, marquen, estudienlo, memorícenlo hoy día del Señor, para que ustedes tengan bien su fe fundamentada en historia y fundamentada también en la teología. Lucas está diciendo, primer día de la semana, que es el día en donde se reunían los cristianos para celebrar la resurrección de Cristo. Número 2, ese día se hacía la Eucaristía. La Eucaristía era el partimiento del pan
y también el vino que viene a ser la sangre de Cristo. Eso lo hacían los apóstoles. Eso empieza ahí. Tienen que tener en mente, no se dejen engañar, ¿ok? Porque cuando se salen del catolicismo, la gran mayoría se deja engañar. Se deja engañar por las sectas, ¿ok? Otra cosa. Vemos entonces que en el aspecto de las circunstancias, Pablo pensaba salir al día siguiente. Antes de seguir, dice aquí el comentario de Cambridge, de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Dice así, vamos a ver, ok, primer día de la semana, es en memoria de la resurrección. Ya se comenzó a observar como día santo por los creyentes en Jesús. 1 Corintios 16:2, el día señalado por el apóstol Pablo como el día especial donde los creyentes en Jesús se reunían para recolectar dinero para mandárselo a los pobres. Otra cosa muy importante. Ok, el primer día de la semana, aparte de que era o como hoy, reunión de los cristianos, y se partía el pan y se tomaba el vino, se reunía dinero para ayudar a los pobres, no para el pastor. O sea, el pastor no estaba ahí, dice, a ver, diezmos para mí, me lo pongo en el bolsillo, qué lindo es ser pastor porque todos me van a mí a dar dinero para comprarme un par de zapatos. Absolutamente no. Lo que se reunía ahí, el dinero, era para los hermanos pobres, era para los hermanos, para las viudas, para los enfermos, para los huérfanos. O sea, el dinero que recaudaban ahí se lo llevaban generalmente a Jerusalén. La iglesia en Jerusalén era una iglesia pobre. O sea, los hermanos en Jerusalén eran pobres en comparación a otras iglesias en Asia. Eso es cierto. Por eso que generalmente van a ver a Pablo ahí diciendo todo lo que recolectaba se lo llevaba a Jerusalén. Pero los hermanos eran pobres, eran muy humildes económicamente. Y obviamente había otros lugares también que por persecución, por ejemplo, no habían que comer, estaban enfermos. Entonces, ¿quiénes se lo ayudaba? El emperador romano no les mandaba un cheque de unos $5,000 para nada. Entonces, las iglesias más afluentes, Antioquía hay una iglesia afluente, ¿no? Recolectaban. Pablo iba de ciudad en ciudad, agarraba lo que recolectaba y se lo mandaban a la iglesia y lo repartían. Qué lindo, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, hoy día muchas sectas que recogen diezmo para el pastor, en vez que hagan eso, ¿por qué no ponen, bueno, ¿cuánto tenemos, hermano, hoy día? Oh, tenemos en este momento 100,000 pesos. Ok, muy bien. Vamos entonces a repartir a los hermanos que en este momento no trabajan, que están de hambre, que están enfermos. ¿Cuántos son? Eso es, así es. No es que, bueno, yo aquí los hermanos trabajan para mí porque yo soy el pastor, ¿no? A ver, los que trabajan más, que den más, ¿no? Y los que no trabajan, pues que trabajen para que me den. No, no, no había eso, para nada. No, no es para ellos, es para los pobres, ¿ok? Diezmo, en ese momento, no estaba recolectando ese diezmo, era colecta, era ofrenda de amor. Y los hermanos daban. Otra cosa muy importante, ellos no se quedaban diciendo, bueno, pues yo hoy día no voy a dar. No, ellos daban, poco, pero daban para los que sí no tenían absolutamente nada. O sea, eso es lo que caracterizó durante muchos siglos a la iglesia naciente, especialmente en el primer siglo, que se ayudaban mutuamente, ¿no? Que si alguien tenía necesidad de comida, no esperaban que alguien les diga, ellos tenían que compartir y lo daban, libremente lo daban. O sea, lo que se colectaba no era para el obispo, el pastor que estaba ahí para que se vaya de vacaciones, no, para nada de eso. Era para los pobres. O sea, ese concepto de compartir, de colectar el dinero para el pobre, para el necesitado, para el enfermo, para el huérfano, para la viuda, eso era siempre común en la iglesia primitiva. Eso se tiene que tener en cuenta, ¿ok? Porque eso es lo que está haciendo aquí. En 1 Corintios 16:12 nos dice que es parte lo mismo de lo que estaban haciendo también en, en los primeros días de la semana. Entonces, ¿qué le sucedió? Versículo 8. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Ahora, recuerden, miren cómo está el verbo en primera persona plural. Estábamos. ¿Quién dice estábamos? Bueno, el que está escribiendo se incluye. ¿Quién escribe? Lucas. Entonces Lucas estaba mirando. Por eso dice estábamos. Él no dice estaban. O sea, tercera persona. Él no era parte de eso. Él dice estábamos. O sea, Pablo estaba ahí. Lucas estaba ahí mirando todo lo que hacía. Número 2 dice había muchas lámparas y era en el tercer, eh, en el aposento alto donde estábamos reunidos. Ok, esa parte vamos a explicarla.
La, vamos a ver aquí. Ok. Había muchas lámparas. En el griego dice que está la palabra lampades, de donde viene nuestra palabra lámparas. Entonces se dan cuenta que la palabra lámpara en español no es español, es griego, pero griego mal hablado, porque la palabra original en griego es lampades. ¿Y qué significa lampades? Bueno, la palabra lampades en griego, ¿no?, significa una antorcha, una linterna, algo que alumbra, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, ella sabe que es griego, oh, mamá, oh, me voy a comprar una lámpara. Usted está hablando griego. Y si siempre lo ha dicho, usted ha estado hablando griego sin saberlo. ¿Se da cuenta? Nosotros hablamos griego. Lo que pasa es que no sabemos que hablamos griego. Pero ya sabe ahora. Lámpara viene de lampares, que es griego, que significa iluminar, antorcha. Dice que había muchas lámparas en el lugar donde estaban, porque era algo amplio. Estaba en el aposento alto, donde ellos se habían reunido. Eh, la palabra reunido viene de la palabra griega sinegemoin, que significa de la palabra sinagoga. Sinagoga es una palabra en griego que significa reunión o asamblea. Los creyentes también se sinemenoi. Los creyentes, al igual que los judíos, se sigmekneoi. Iglesia a veces también se puede traducir como sinagoga, porque sinagoga significa lugar de reunión. Eclesía viene a ser también lugar de reunión. O sea, ya sea que sea sinagoga o eclesía, se refiere a lo mismo, lugar de reunión. Pero entonces, ¿por qué hacen la diferencia? Por una sola razón. La eclesía es la reunión donde reconocen la resurrección de Cristo. En una sinagoga no, técnicamente. Entonces, para diferenciar, los escritores decían, bueno, se reunieron en la iglesia y después se salieron de la sinagoga. Pero en realidad es lo mismo, es como decía en español, mira, se salieron de una reunión y se reunieron en otra reunión. Bueno, es la misma palabra, claro, pero el significado es diferente. ¿Ok? Ahora, obviamente que no había, otra cosa muy importante, antorcha, porque eso significaba que no había electricidad, o sea, no había de que haber Pablo o Eutico, Pedro, prende la luz, no había nada de eso, o sea, no había trabajo de ser eléctrico, porque ¿para qué va a ser electricidad cuando pues no hay nada que arreglar? Otra cosa muy importante, eh, el aposento alto. ¿Cómo es ese aposento alto? Las casas en Jerusalén eran lo mínimo de 2 pisos, la base, segundo piso. Pero podía haber inclusive hasta tercero o cuarto piso. No era tan alto de todas maneras. Pero la cosa está en que el último piso era lo que se llama el aposento alto. Todas las casas tenían aposento alto porque ahí se reunían para orar. Ahí se reunían para hacer sus reuniones, sus ritos hebreos. Leían las escrituras y hacían la oración. Ahí se ponían a orar. Entonces los creyentes seguían esa costumbre. ¿Dónde nos vamos a reunir? Generalmente, de acuerdo a lo que vemos acá, era una casa amplia, donde se reunió Pablo. ¿Por qué casas amplias? Recuerde que en ese entonces, cuando ya la congregación, no había templos como hay hoy en día, se reunían en las casas. Pero las casas tenían que ser, ¿no? Las casas tenían que ser casas grandes. No una casa donde quepan tal vez 5 personas, no. Una casa donde entren tal vez de entre 20 a 50 personas. Y así, en Jerusalén habían casas, habían terrenos donde se reunían cantidad, eran grandes. Entonces, el aposento alto era grande, ocupaba entre 50 a 100 personas, era grande las casas. Entonces, ese aposento alto pertenecía, obviamente, a una casa grande. La persona que era dueño, posiblemente casas grandes significaba persona que tenía una buena economía para comprarse un buen terreno, igual que ahora, ¿no? Cuanto más dinero tenías, te puedes comprar una casa grande, ¿no? Algo así parecido. Muy bien, entonces dice que hubo lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Se dan cuenta? La palabra reunidos. Eh, muy bien, entonces, versículo 9. ¿Qué dice versículo 9? Dice, estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico,
Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Exacto, tenían que poner, bueno, habían las dos, habían las antorchas que eran, diríamos, eh, basado en palos de madera de árboles, lo ponían bastante, diríamos, petróleo y también con un aceite especial para que alumbre la casa. Pero también habían las lámparas que había en ese tiempo, eran más o menos, aquí, era más o menos así una lámpara, pero de barro, de arcilla, ¿no? Entonces, adentro ponían aceite, ¿no? Y se prendía y iluminaba, ¿no? Más o menos, pero era de arcilla, de barro, eso eran las lámparas, eso, habían las dos. Ahora, versículo 9 nos dice una historia, pero resumida lo dice Lucas, ¿no? Lucas dice que estaba sentado mientras Pablo hablaba. Estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Ahora, esto es bien importante. Las ventanas, bueno, sí, era ventana, pero no había de vidrio que se cerraba, ¿no? Hoy en día hay que cerrarlo con todo eso, ¿no? Generalmente lo tapaban con mantas, ¿no? Así. Pero eran grandes las ventanas, a tal punto que uno podía ir y sentarse, ¿no? De costado y mirar, ¿no? Hay ventanas así, hay muchas casas donde cuando yo viajaba, habían casas con ventanas grandes que uno se sentaba ahí en el filo de la ventana, ahí sentado, mirando afuera y mirando la casa. Y posiblemente que eso era lo que estaba o donde estaba situado esta persona Eutico. No, Eutico es una palabra, es un nombre griego, por si acaso, ¿ok? Bonito nombre. Si usted va a tener un hijo, póngale Eutico. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, Pablo continuaba hablando. Ahora, interesante, porque recuerde que si el día del Señor empezó 6 de la tarde y Pablo tenía que salir al día siguiente, entonces Pablo comenzó a hablar como unas 6 horas. Oiga, hablando 6 horas. Claro, en medio hubo partimiento del pan y luego hubo la colecta para los pobres. ¿Se dan cuenta? O sea, nada de eso fue para que, a ver, vamos a darle su salario al pastor. No, nada de eso. Es simplemente para los pobres. ¿Ok? Y todos sabían eso. Muy bien. ¿Qué más? Dice, estaba sentado, ¿no? Un joven llamado Eutico. Es una palabra griega. Eh, está aquí su nombre. Que era buena fortuna en español. Buena fortuna. Si usted quiere saber, Eutico. Sí, Eutico significaba buena fortuna en español. Eh, Así que ya tiene un nombre más para su hijo. Buena fortuna. Muy bien. Entonces estaba sentado en la ventana. Pero dice Lucas que vencido por el sueño. Ahora vi la palabra vencido, viene de una palabra griega compuesta que se llama cataferomenos. Mire, para su hijo exactamente, hermano. Cataferomenos. Ahora, la palabra cataferomenos, ¿no? Es, eh, significa sobre dominado, digamos, o sea, eh, vencido por una fuerza superior, traer abajo algo, traer cargos sobre alguien. O sea, la idea es esto, que el joven, muchos dicen por eso, que posiblemente tenía una enfermedad, porque hay enfermedad en donde uno no puede mantenerse despierto. ¿Okay? Es muy diferente a los flojos, ¿okay? Hay gente floja que está bostezando, ¿no? En las reuniones, ¿no? Ahora hay gente que sí bosteza de todo, ¿ok? Eso en las congregaciones se ve eso, ¿no? Hay gente que está así, y, le tienen que poner, hey, despiértate, despiértate, y uno está así, oh, ¿qué pasó? Amén, amén, pero aquí es amén. No hay que decir amén, oh, disculpe, es que me quedé dormido. Y eso sucede en todas partes, ¿ok? Ahí les puedo contar historias de lo que veía, pero no lo voy a hacer. Entonces esta persona, muchos dicen que tenía un problema tal vez donde no podía mantenerse despierto. Y recuerden otra cosa muy importante, ¿no? Otra cosa muy importante.
Pablo predicó desde las 7 de la noche hasta la medianoche. Oiga, y es, claro, cansado. Sí, generalmente en 30 minutos uno está ya, a veces muchos cansados, depende de la persona, depende de su salud, si comió, no comió, si trabajó, si está bien, enfermo. Hay muchos factores que hacen que una persona se duerma, ¿ok? Mucho, cuando no tiene que dormirse. Bueno, supongamos que estaba enfermo. Bueno, número uno, no tenía que haberse sentado en- al, al filo de la, de la ventana. Oiga, eso es suicidio. Si usted sabe que se va a dormir y se siente en filo de ah, de la ventana, obviamente que va a pasar algo. Se puede caer y si se cae, pues se acabó. Pero si no estaba enfermo y estaba cansado, pues fue exacto, el problema de los riñones causan eso. Ese es uno también, pero hay otras cosas que causan. O sea, hay infinidad de razones por las cuales puede causar eso. Eh, am, pero si no estaba enfermo, entonces y quería descansar, pues escogió el peor lugar para descansar. Porque uno cuando duerme, pues se cae. Y si se cae de la ventana, pues no vas a esperar que vas a caer en una almohada y es peligroso. O sea, uno puede conjeturar la razón, pero es una de las dos. Cansado, de repente el muchacho trabajaba demasiado, o de repente no, o de repente estaba enfermo. Pero sea lo que sea, estaba en el peor lugar, sentado en una ventana. Oiga, ¿quién se va a sentar en una ventana? Muchos argumentan de que posiblemente le pusieron ahí como para proteger a los hermanos de turbas que venían para atacar a Pablo. Recuerda, Pablo estaba siendo perseguido. Entonces ellos querían proteger a Pablo. Y dijeron, ¿sabes qué? Tú siéntate aquí en la ventana y observa. Si ves personas que vienen, entonces avísanos para proteger a Pablo. Muchos, o sea, en otras palabras, Eutico era tal como uno de seguridad, una persona de seguridad. Pero bueno, si fue así, también falló porque se durmió. Pero sea lo que sea, estaba mal que se haya quedado sentado en la ventana. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues se dice cayó en un sueño profundo. No, sueño significa hipno, Hipn, o sea, de donde viene la palabra hipnotizar, ¿ok? Hipnotizar significa dormir. ¿Se da cuenta que cuando usted dice hipnotizar estamos hablando también griego? ¿Se da cuenta de esta palabra en griego? Espero que para este momento, desde que empecé a enseñar hace 10 años, usted ya tenga un libro escrito con todas las palabras griegas que hablamos en español. Hipnotizar significa justamente sueño. De ahí viene que hipnotizar significa que te hacen dormir, ¿no? Algo así. Bueno, se durmió profundo y dice que era sueño profundo. O sea, no fue un sueño ligerito que, ay, se despertó. No, se durmió, así como cuando usted está bien cansado y se duerme y aunque haya terremotos y truenos no se despierta. Bueno, algo así pasó, ¿no? No, si usted se duerme rápido, si usted se duerme rápido, privilegiada o privilegiado, porque hay gente que se va a la cama y no se duerme hasta después de 4 horas. Ok, entonces Pablo, ¿no? Seguía predicando de seguido, ¿no? La palabra es pleion, o sea que ah, se extendió en su predicación, ¿ok? Pablo se extendió hablando. Pablo se extendió hablando en su predicación. Fue un sermón largo, ¿ok? No es que ahora a ver que ahora son 25 minutos y ya se está tardando, debería haberse terminado en 15 minutos. No, no había eso. Pablo seguía hablando. Claro, no siguió directo porque recuerde, tuvo que parar para el partimiento del pan. Posiblemente llevaría 1 hora. Luego de ahí tuvo también que hacer un espacio para colectar las ofrendas para los hermanos pobres. ¿Ok? Entonces, de unos 6 horas, unos 4 horas por lo menos habló. ¿Y qué hablaba Pablo? Esa es otra cosa. Lucas no nos dice que hablaba Pablo, otra cosa. ¿Se dan cuenta que Lucas, uno diría, bueno, si Lucas está ahí, al menos que nos diga qué habló Pablo, porque a mí lo que me interesa, bueno, claro, triste que la persona se cayó,
Pero en doctrina, Lucas debería haber puesto, bueno, Pablo habló de esto, ¿no? ¿No le hubiera gustado saber qué habló Pablo? A mí sí, porque son 4 horas. Oiga, cantidad de cosas habrá dado Pablo. Y Lucas no lo escribió. Tremendo, Lucas. Ahí sí nos dejó en el aire. Porque Pablo está hablando de doctrina. Y a mí me interesa la doctrina, ¿no? Pablo escribió eso. No, nada nos dice de lo que habló. Absolutamente nada. Más se concentró en el accidente que tuvo Eutico. Y dice ahí, se cayó del tercer piso y lo levantaron muerto. Ese está en el versículo 9. Dice aquí en el griego, del tercer piso. O sea, era una casa de 3 pisos, ¿no? Uno, dos, el aposento alto era el tercer piso, no el del medio. Siempre el último piso era el aposento alto, estaba arriba. Generalmente era, dice aquí, estoy leyendo, unos 30 metros de altura. 30 metros de altura, de ahí se cayó. 30 metros de altura. Y dice aquí, y fue levantado muerto. La palabra muerto es necros. Necros significa cuerpo sin vida. ¿Ok? Muchos dicen, ¿no? Sí, muchos dicen que Lucas creyó que murió. ¿Por qué? Porque Pablo no dice que murió. Vamos a ver, esto es algo de palabras técnicas. Fíjese, dice, y lo levantaron muerto. Cuando dicen muerto, claro, utiliza la palabra cuerpo muerto. Pero recuerden, Lucas estaba observando. Es como que usted está caminando, ve a alguien caminando y se tropeza y se cae y se queda ahí. Y dice, "Oh, mira, se cayó". Y la pregunta es, ¿habrá muerto o nomás se quedó de dolor? Bueno, uno de observar, uno dirá, bueno, yo no sé, no se mueve. Entonces alguien dice, mira, se cayó y se murió. Bueno, esa persona creyó que se murió porque no se movió. Pero realmente no se va a saber si murió hasta que alguien vaya y observe su pulso. Obviamente, si no respira o no tiene pulso, pues ya murió. Muchos dicen que Lucas realmente vio así de lejos y dijo, lo levantaron muerto. La pregunta es, ¿cómo sabe Lucas que murió? Solamente porque el cuerpo no respondió. Oiga, hay mucha gente que se desmaya, no está muerta, pero está desmayada. Otros dicen, no, y eso es lo que yo creo. Realmente la persona de 30 metros murió. ¿Ok? Murió. Otro argumento por los cuales ellos dicen que no murió es porque en una caída de 30 metros hay fractura de la cabeza, se rompen los huesos. Oiga, algo tiene que pasar en tu cuerpo. Son 30 metros. ¿Ok? Si se cae de 1 metro, puede sufrir lesiones graves de 1 metro. Imagínate 30 metros. ¿Ok? Y como no dicen que se fracturó, significa que no murió. Pero hay otra cosa muy importante. Lucas no dice eso. ¿Se acuerda cuando habla de que Pablo era perseguido y que era arrastrado? ¿Usted sabe lo que significa arrastrar a una persona? Significa que mientras que lo va arrastrando a la persona, ¿no? Si va una persona, lo va arrastrando a una persona, significa que toda su espalda, la piel, a medida que te arrastra, se está destruyendo y comienza a sangrar tu cuerpo, porque te están arrastrando. La piel del ser humano es muy sensible, muy delicada. Si te arrastran en un terreno de piedras, a medida que te van arrastrando, te están desgarrando la piel. Te están desgarrando la piel en tal vez que no más de 5 minutos ya tienes toda tu piel desgarrada, sangrando. Pero Lucas no dice esos detalles. Pero obviamente que sí, cuando le apaleaban, le tiraban palos a Pablo, no era uno, eran bastante. Y un palo te rompe la cabeza, un solo golpe te rompe la cabeza. A Pablo le golpearon muchas veces. O sea, Pablo estaba físicamente en una condición deplorable. Entonces esta persona cuando cae,
Lucas no nos dice qué pasó con el cuerpo. Solamente dice, lo levantaron muerto. Pero no nos dice, oh, se rompió la cabeza, sangró demasiado, parte de su clavícula se rompió, este hueso de aquí, que obviamente sucedió eso. No hay que estar ahí para saber que sucedió eso. Obviamente sucedió. No lo dijo, no implica que no pasó. Porque se sabe que si uno se cae a 30 metros, tu cuerpo ya no va a quedar igual. Hay fractura. Hay fractura interna y externa. Tanto es así que te puedes morir. En este caso, Eutico fue levantado muerto. ¿Ok? Fue levantado muerto. Exacto, Pablo medio muerto. O sea, se dan cuenta, fue un milagro que Pablo sobrevivió. Porque, bueno, no quiero que ustedes pasen por eso, pero es obviamente, si le arrastran a uno puede morir. Y si no muere, ya queda con bastantes costras en la espalda. ¿Se imagina usted eso? Bien, ¿qué dice aquí? Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no se alarmen, pues está vivo. Ahora, esa parte es muy importante, porque en esa parte, cuando dice Pablo se tendió sobre él, que está en el versículo 10, obviamente en el versículo 9 dice lo levantaron vivo, pero cuando dice el versículo 9, lo levantaron muerto, el versículo 10 tiene que estar en medio del tercer piso y lo levantaron muerto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, el 9 y el 10 no es cronológicamente. Le voy a explicar. 9 termina diciendo, sígame conmigo, tercer piso, lo levantaron muerto. Pero mira lo que dice el versículo 10, pero Pablo bajó y se tendió sobre él. O sea, lo lógico de la secuencia tiene que ser así. Se cayó del tercer piso, Pablo bajó, se tendió sobre él, después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo, y después sigue y lo levantaron. O sea, esa parte parece como que Lucas no siguió una secuencia lógica. Pero, y la razón es esto, Lucas no siempre sigue secuencia lógica, porque a él lo que le importa es lo que sucedió. Nada más. Lo que sucedió. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Dice, la palabra tendió, versículo 10, dice, es de la palabra epepesen. La palabra epepesen significa que lo abrazó, que es la misma palabra parecida, pero es diferente a la palabra habiéndole abrazado, que es una palabra simpe rilabón, que es una palabra compuesta que significa abrazarlo fuertemente. Abrazarlo fuertemente. Ahora, aquí está la cosa muy importante. Se dan cuenta que Lucas no nos da los detalles, pero nosotros podemos conjeturar los detalles de una forma correcta. Cuando lo levantan, dice que estaba muerto su cuerpo. Muy bien, Lucas estaba presente. Puede ser que Lucas, lo cual no sería raro, como médico, verificó que estaba muerto, lo cual dice, no, el resultado es que estaba muerto. Luego de ahí, Pablo baja y dice que se pone sobre él. La palabra ponerse sobre él significa que está sobre él, como que lo levantan y Pablo viene así. En el momento que viene, lo abraza y lo abraza fuerte. Interesante la acción de Pablo. No hay otra forma durante todo el Nuevo Testamento donde ocurre esa acción. Esta es la única acción que ocurre. Cuando le abraza, Pablo dice, no se alarmen. O sea, la palabra alarmar viene justamente, significa no estén, no se perturben, ¿no? No se perturben, porque hay vida en él. Y la palabra vida viene del griego, psique, espíritu. O sea que
literalmente tiene que decirse porque hay espíritu en él. Fíjese, ¿no? Porque hay espíritu en él. De ahí viene la palabra psicología. Se da cuenta, la palabra psicología son dos palabras griegas. Hablamos griego, psico, psique, alma, logos, el estudio o instrucciones de cómo entender el espíritu o el alma humano. Entonces, vida, pero también psique se puede traducir como vida. Pero literalmente dice, no se alarmen, no se perturben, porque hay espíritu, ¿no? En él. Él tiene espíritu. O sea, no está muerto. O sea, la palabra que usa Lucas es bien interesante, porque él está hablando del punto de vista de la vida física. ¿Por qué dice espíritu, psique? Porque quiere decir que él está consciente. ¿Se dan cuenta? Porque uno puede estar vivo y vegetal. Pero cuando utiliza la palabra psique, está hablando vivo pero consciente. O sea que la sanidad que Pablo hizo, o bueno, no Pablo, pero Dios a través de Pablo, fue una sanidad total. No solamente estaba vivo, sino que le restauró cualquier trauma cerebral, cualquier trauma mental, porque en una caída de 30 metros afecta a tu cerebro. Tú te puedes quedar, si vives, paralizado el resto de tu vida, porque sufre contusiones dentro de tu cerebro. Ya no eres lo mismo. Eso es si vives. En este caso, él murió. Pero cuando regresa a la vida, él estaba consciente, o sea que la sanidad fue completa. Eso es un milagro extraordinario. Otra cosa muy importante, Lucas no dice qué es lo que dijo Pablo. Pablo simplemente dice que lo abrazó y le dijo, no se alarme. Pero, ¿qué pasa en el momento que le abraza y en el momento que Pablo dice no se alarme? Bueno, tuvo que haber pasado algo. Se dan cuenta que Lucas no nos dice tampoco eso. Pero sabemos nosotros, de acuerdo a la evidencia, que solamente en el nombre de Cristo hay poder. Entonces lo que Pablo le dijo al abrazarle, esto es lo que yo creo, que lo dijo fuerte o no, pero me va a entender, tal vez no lo dijo, pero lo dijo para él. Abraza y le dice al oído de Eutico, en el nombre de Jesús de Nazaret, vive. Porque es la única autoridad que da vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. ¿No? No hay otro nombre. Entonces, en el momento que él dice, Pablo, en el nombre, aquí estaba su cabeza, en el nombre de Jesús de Nazaret, vuelve a la vida o algo, pero mencionó la autoridad de Jesús, ¿qué es lo que sucede? Dios obra a través de esa palabra y Eutico abre los ojos, regresa a la vida, es consciente. Y ahí es donde Pablo dice, no se alarmen, hay espíritu de él. Ahora, la palabra, interesante porque cuando dice auto, es la palabra genitivo. Lo que está diciendo Pablo es, en griego mira lo que dice. Dice, gar psique auto en auto. ¿No? Gar psique auto en auto. ¿Qué significa gar psique auto? Significa porque la vida de él está en él. Interesante. Por eso que muchos dicen también, dice que cuando Pablo dijo, no se alarmen porque la vida de él está en él. ¿No? Exacto. Tuvo que haberlo dicho porque Pablo no era mago, no tenía poder en sí mismo para simplemente abrazarlo y que venga la vida. Entonces, cuando hace el milagro Dios, Pablo dice en ese momento, no se alarmen porque la vida o su espíritu de él está en él. Ahora, esa frase da lugar a que otros digan, en realidad, por eso se acuerdan, les dije que los que creen que no murió, en realidad no murió, dice. Tuvo un trauma, pero cuando Pablo lo abraza, entonces Pablo sintió que su cuerpo estaba vivo, por eso él dice, no se alarmen, hay espíritu en él. Pero supongamos que sea así. Es una caída de 30 metros. Nadie que cae de 30 metros va a estar tranquilo. Nadie, nadie, nadie. Eso no hay que ver que alguien se cae para verificar. Eso es lógico. Pero supongamos que no haya muerto y que haya sido, no sé, desmayo o trauma. El hecho mismo de que se levantó y que volvió a la vida
también es un milagro. Pero yo creo que realmente murió. La gran mayoría de comentaristas creen que murió porque dice Lucas que utilizó la palabra necro. Necro es muerto, cuerpo sin vida. Pero cuando Pablo dice no se alarmen porque vivió, es lo mismo cuando Jesús dijo a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a traer a Lázaro? Dijo, muevan la piedra. Dijo, Señor, ya son 4 días, ¿no? Huele, o sea, es hediondo, ¿no? O sea, el cuerpo está putrefacto. Y Jesús dice con una voz, Lázaro, ven fuera. ¿Se dan cuenta que Jesús no dice, oh, yo sé que está muerto? Obviamente que estaba muerto. Pero Jesús no da explicación a la gente. Jesús simplemente da la orden para que venga la vida. Y salió. Y cuando sale que dice, desátenlo y den de comer, algo así le dice. Alguien podría decir, oh, entonces no estaba muerto, porque Jesús le dice que le den de comer. Pero no es así. Entonces, lo mismo en Pablo. Pablo no dice lo que le dijo, pero sí sabemos que dijo en el nombre de Jesús. Pero Pablo tampoco dijo, oh, yo estoy comprobando que está muerto. No, no tiene que decirlo, porque ya Lucas lo dijo. Lo que Pablo dice, después que ve el milagro, es simplemente confirmar el milagro. Miren, hay espíritu, pero fíjese cómo dice, su espíritu está en él. Su espíritu está en él, o sea, volvió a la vida. Ese es el milagro, ¿no? Ese es el milagro. ¿Y qué más dice de ahí? Y dice 11, volviendo arriba, porque recuerde, se cayó del tercer piso. Ahora, subiendo, otra vez tuvieron que subir. Eutico subió. No dice ahí que, ay, que, a ver quién me puede cargar porque, mira, mi rodilla se dobló o algo. No, dice, volviendo arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, entonces se marchó. O sea, lo que pasó fue esto. El accidente tomó tiempo, no sé, tal vez 1 hora, hora y media. O sea, el accidente de Eutico como que causó una distracción. Pararon lo que estaban haciendo, pero tenían que regresar. Regresaron y a ver dónde nos quedamos. Oh, Pablo, tú estabas predicando acerca de la resurrección. Ok, bueno, pues vamos a seguir. Eutico, ya Eutico, a ver, ¿quién le cuida a Eutico? Yo creo que le puso, no sé, a Pedro a cuidar a Eutico. Bueno, no estaba Pedro. O a Lucas, cuidarle a Eutico que no se sienta otra vez en la ventana. Y pues sí, ya no se sentó en la ventana Eutico. Y entonces Pablo comenzó y dice que se hizo más largo porque recuerde, Eutico quitó tiempo, o sea, si no se hubiera caído hubiera terminado temprano. Entonces se extendió más allá de la medianoche. Después durmió. Ahora, bien interesante, no dice que durmió, porque dice entonces se marchó. Oiga, el cuerpo está cansado. 6 de la tarde hasta el día siguiente sin descansar y luego marcharse. Pablo no es superhombre, nunca lo fue, no hay nadie. Yo creo esto, ¿ok? Porque es lógico. Ellos descansaron algo, tuvieron que descansar. Porque desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente sin dormir y más con lo que pasó con Eutico y de ahí salir otra vez, oiga, el cuerpo no es. Y Pablo tenía un cuerpo enfermo, golpeado, con heridas, huesos rotos. Oiga, no, él tenía que descansar. Y dice, al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Ahora, 2 cosas bien importantes. Uno, para resumir todo esto, ya para terminar. Uno, primer día de la semana, hoy, era reunión de todos los cristianos para celebrar la resurrección. Eso ya está definido. No era el sábado. 2, primer día de la semana se partía el pan y el vino. Eso se llama la Eucaristía. Ya se hacía eso. 3, había predicación de la palabra. Pablo tenía que predicar la palabra. Ok. 4, se cumple lo que dice Jesús con señales y prodigios extraordinarios. El hecho de que Eutico murió y vino a la vida en el nombre de Jesús es porque es señal que Dios estaba con él en la nueva congregación. Es su sello de aprobación del ministerio de Pablo. Luego, ¿qué más? Creo que es 4. La misión de Pablo.
Jesús dijo, prediqué mi evangelio en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. El último de la tierra es todo el imperio romano. Pablo entonces sigue predicando. Y dice, al muchacho se lo llevaron vivo. Ese está ahí en el último versículo 12. Ahora, vamos a ver, quiero señalar algo en este texto. Cuando dice vivo, versículo 12, que está ahí, ok, aquí está. Dice la palabra sonta. La palabra sonta es un verbo que se traduce eh, avivado o vivo, ¿no? O viviente también. O sea, el muchacho, ¿no? Dicen aquí un niño, paira, o sea que no era tampoco un muchacho grande. Dice aquí paira, lo cual significa que era menos de 12 años. Eutico era menos de 12 años. O sea, niño, paira. De ahí viene la palabra paidobautismo. ¿Se dan cuenta? Griego también. ¿Se dan cuenta que todos hablamos griego y no sabemos? Usted habla griego. Y se lo voy a decir una cosa. Dígale a su familia, yo hablo griego. Dígaleselo. Si no creen, demuéstrele que hoy día usted habló griego. Entonces, era un paidasonta. ¿Qué era paidasonta? O sea, un niño viviente. Eso es lo que está diciendo Lucas, ¿no? Trajeron al niño viviente y todos fueron, dice aquí la palabra, parecletasen, o sea, consolados, ¿no? Todos fueron consolados, o sea, estuvieron felices de que Eutico no murió. O sea, sí murió, pero regresó a la vida. Por la gracia de Dios. Todos estaban felices. Es lo que dice Lucas al final. Lo cual Lucas es bien, diríamos, cerrado. O sea, él no dice lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió, lo que yo creo que sucedió y no creo que soy equivocado. Hubo una gran fiesta y alegría cuando Eutico regresó a la vida. Créanme, estuvieron con él, dieron gracias a Dios, estuvieron felices, más de lo que posiblemente ellos estuvieron felices. ¿Por qué Lucas no dice eso? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón que Lucas no dice eso. Porque él no estaba, su propósito no era eso. Su propósito era escribir para Teófilo. Nada más. Demostrar que el cristianismo no es como ellos le habían dicho a él. Por eso que él decide qué escribir, qué no escribir. Por ejemplo, a mi entender, no dijo nada de las 4 horas que habló Pablo. Y él estaba presente. O sea, él no puede decir, bueno, yo no estuve presente. ¿No se dan cuenta algo raro? Estando presente por más de 4 horas, escuchando a Pablo predicar, y no nos dijo nada de lo que habló Pablo. No se pone a pensar, póngase a pensar, a reflexionar. ¿Por qué no dijo Lucas nada cuando él estuvo presente, cuando Pablo estuvo predicando? No dice nada, lo único que dice es del muchacho. Y cuando habla del muchacho, no dice tampoco acerca de la fiesta y la alegría que hubieron cuando Euticos vino a la vida. Raro, ¿no? Yo lo encuentro raro, el método de Lucas. Bueno, nunca vamos a saber qué predicó Pablo, ni tampoco por qué hubo fiesta. Pero el hecho que diga aquí, fueron consolados, que el niño, era un niño, estuvo vivo, ya nos dice que realmente hubo una fiesta. No sé por qué no lo dijo. Bueno, fiesta en el sentido hubo mucha alegría. Yo creo que sí. Otra cosa muy importante, dijo que era niño, lo cual implica que estaba papá y mamá. Otra pregunta, ¿dónde estaba papá y mamá? Que dejaron que el niño se quedó dormido en la ventana. ¿No se ha preguntado usted eso? Pregúntese.
¿Dónde estaba papá y mamá que dejaron al niño dormido en la ventana? Era imposible que un niño esté sin sus padres ahí. Era imposible. Entonces, ¿dónde estaba papá y mamá? Y Lucas tampoco lo menciona. Se dan cuenta que hay cantidad de preguntas. Pero en fin, espero entonces que podamos aprender que el primer día de la semana, reunión de cristianos para adorar a Dios, como hoy. Y número 2, la liturgia importantísima. Partimiento del pan y tomar el vino. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Que esto haya sido de ayuda para nosotros, el poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes.